Estaba yo por la mañana en casa, me hago el café, enciendo el ordenador, me pongo a mirar las noticias y de repente el Papa ha muerto. Y entonces me pregunté, ¿quién será el nuevo Papa? ¿Iremos a mejor o a peor? ¿Cómo es el proceso para elegir un nuevo Papa? ¿Querrá mi audiencia un vídeo sobre la vida de Francisco? Así que me puse a trabajar en ello y aquí está el resultado. El Papa es el nombre popular como se conoce al obispo de Roma, que es el líder de la Iglesia Católica. El catolicismo es una de las ramas de la religión más seguida del mundo, el cristianismo, aunque existen otras ramas, como el protestantismo o las iglesias ortodoxas. La elección del Papa se produce en un evento llamado cónclave, que ocurre cuando el Papa anterior muere o renuncia, como por ejemplo hizo Benedicto XVI en el año 2013. Cuando el Papa muere o renuncia, se dice que la sede pontificia queda vacante y se activa un protocolo muy preciso. El cardenal camarlengo, que ahora mismo es Kevin Farrell, certifica la muerte del Papa o la validez de su renuncia. Se sella el apartamento papal y comienza un periodo de preparación espiritual y organizativa. Todos los cardenales del mundo son llamados a Roma, unos 252, pero solo los que tienen menos de 80 años tienen derecho a votar. En total, se reduce el número a unos 120 electores. Durante los días previos se realizan algunas reuniones llamadas congregaciones generales, donde se analizan los desafíos de la Iglesia y se perfilan algunos candidatos, aunque no está permitido realizar una campaña electoral. Es decir, hacen campaña sin hacerla. Me explico, ¿no? El cónclave comienza con una misa especial llamada Pro Eligendo Papa. Luego, los cardenales electores se trasladan en procesión a la Capilla Sixtina, la famosa sala pintada por Miguel Ángel, donde se celebran las votaciones. Allí, todos juran guardar secreto absoluto sobre lo que ocurra. No se permiten grabadoras, móviles ni contacto con el exterior. El cónclave más largo de la historia sucedió en la Edad Media. Los cardenales se negaban a ceder y a alcanzar un consenso, y las reuniones se alargaron durante 2 años y 9 meses. Los ciudadanos, cansados del estancamiento, encerraron a los cardenales bajo llave, les redujeron las raciones de comida e incluso les quitaron el techo del edificio. Solo así lograron alcanzar la mayoría para que hubiera un ganador. Espero que en esta situación no suceda lo mismo. Cada día se realizan hasta 4 votaciones, 2 por la mañana y 2 por la tarde. En cada ronda, cada cardenal escribe el nombre de su elegido en una papeleta y la deposita en una urna. Para ser elegido, un candidato debe obtener una mayoría de 2/3 de los votos. Si no se alcanza, se sigue votando. El cónclave puede durar más o menos dependiendo de si las opiniones están muy divididas o no. Solo votan los cardenales allí reunidos. Pueden votar a alguno de los que hay allí, pero la realidad es que cualquier varón, bautizado y célibe puede ser votado. Es decir, el cura de tu pueblo podría ser elegido papa. Aunque, claro, para votarte te tienen que conocer los cardenales. Así que la realidad es que casi siempre sale elegido uno de ellos. Después de cada votación, las papeletas se queman en una estufa especial. Se mezcla la quema con productos químicos. Y si no hay elección, el humo es negro, la fumata negra. Es decir, que no hay mayoría. Pero si el humo es blanco, si hay fumata blanca, es que hay nuevo papa. Cuando un cardenal recibe los votos necesarios, se le pregunta: ¿aceptas tu elección como sumo pontífice? Si acepta, elige un nombre pontificio y se convierte en el nuevo papa en ese instante. Por eso, el Papa Francisco no se llamaba Francisco, sino Jorge Mario, y Francisco fue el nombre que eligió como papa. Así que el próximo papa podría decidir llamarse, por ejemplo, dale a me gusta y suscríbete primero.
¿Has pillado la indirecta? Se llama Dale a me gusta y suscríbete para que le des a me gusta y te suscribas. Después, el elegido se viste con los ropajes papales y sale al balcón de la Basílica de San Pedro, donde el cardenal protodiácono anuncia Habemus Papam, o lo que es lo mismo, tenemos papa. Y ya estaría, ya tendríamos nuevo papa. ¿Cuánto durará el cónclave? Pues no sabemos. Más o menos dependiendo de cómo de polarizadas estén las opiniones entre los cardenales que forman parte del cónclave. De todas maneras, en las dos últimas veces pasaron algo más de 2 semanas entre la muerte del Papa y la elección del siguiente. Así que podemos suponer que un plazo similar sería razonable. Pero, ¿cómo es que Francisco, un cardenal argentino, llegó a ser papa? El primer papa americano de la historia. ¿Y se trató de un buen papa o no? ¿Qué hizo durante su pontificado? Pues de todo eso hablaremos a continuación. Nacido en 1936 en Buenos Aires, en el barrio porteño de Flores, Jorge Mario Bergoglio llegó al mundo en una Argentina que respiraba inmigración. Sus padres, Mario y Regina, eran italianos que habían dejado atrás el fascismo de Mussolini y también dejaban atrás una Italia pobre en la que miles de sus habitantes emigraban a la entonces rica Argentina en busca de una vida mejor. La familia Bergoglio vivía con modestia, en una casa de clase media, en una ciudad bastante cosmopolita. Jorge fue el mayor de 5 hermanos. Desde niño demostró un carácter serio y reflexivo, pero también cercano. Le gustaba jugar al fútbol en la calle con sus amigos y acompañaba a su abuela Rosa, una figura clave en su vida, a misa y a rezar. Fue precisamente su abuela quien dejó una huella imborrable en su espiritualidad, enseñándole oraciones en italiano y contándole historias de santos. Años más tarde, ya siendo papa, Francisco hablaría de ella como su primera gran maestra de fe. De joven hubo una chica que le gustaba en su juventud, a la que escribió una carta diciéndole que, si no se casaba con él, se haría cura. La respuesta te la puedes imaginar. Pero bueno, más allá de esta historia de desamor, uno no se mete a cura solo por haberse quedado en la friend zone. La vocación religiosa la tenía desde pequeño, pero se fue haciendo más y más grande según pasó el tiempo. Tras la educación obligatoria, obtuvo el título profesional de técnico químico, lo que parecía dirigirlo hacia una vida común, quizás en un laboratorio. Pero una enfermedad cambió el rumbo de su vida. A los 21 años le extirparon parte del pulmón por una grave infección respiratoria. Aquel tiempo en el hospital le obligó a mirar hacia adentro. En el silencio de la convalecencia, algo empezó a gestarse: la idea de consagrarse a Dios. En 1958, a los 22 años, ingresó al seminario. Poco después, decidió unirse a la Compañía de Jesús, los jesuitas. Los jesuitas no eran la orden más cómoda ni la más popular. Históricamente había sido una orden famosa por su obediencia al Papa, hasta el punto de que llegó a ser prohibida en varios países. Luego, la orden fue rehabilitada y durante el siglo XIX se hizo famosa por su tendencia ultraconservadora. Pero en la segunda mitad del siglo XX, la orden estaba dando un giro. Se estaba convirtiendo en una orden liberal, más preocupada por la educación y por la lucha contra la pobreza que por el seguimiento de los dogmas religiosos. Y eso hacía que los jesuitas tuvieran enemigos entre la rama más conservadora de la Iglesia. Para ellos, los jesuitas se estaban convirtiendo en unos zurdos peligrosos. Pero eso no parecía importarle. Buscaba una fe exigente, intelectual y activa. Jorge Mario tenía claro que su camino no iba a ser ni fácil ni superficial. Durante sus años de formación, estudió filosofía y teología
y también enseñó literatura y psicología en colegios jesuitas. A sus alumnos los trataba con respeto y les exigía con firmeza. Algunos recuerdan su voz pausada, su mirada atenta y su gusto por los clásicos, como Borges o Dostoyevski. En los años 60 y 70, Argentina vivía momentos de convulsión. La política se volvía más agresiva, la sociedad más polarizada. Mientras tanto, dentro de la Iglesia se respiraba el aire del Concilio Vaticano II, que había abierto las ventanas del catolicismo al mundo moderno. El concilio fue una enorme reunión que se celebró en el Vaticano y en la que se reunieron unos 2.500 obispos. Y en esta reunión modernizaron la Iglesia a un nivel nunca visto. Por ejemplo, la Iglesia admitió por primera vez la libertad religiosa. Buscó mejorar sus relaciones con otras religiones y también decidió que la misa se dejaría de impartir en latín. Porque, quizás te sorprenda, pero hasta el año 1963 la misa se daba en latín, lo que hacía que los fieles no entendieran absolutamente nada. Aunque la verdadera modernidad hubiera sido que el Vaticano hubiera adoptado la VPN de NordVPN. Lástima que aún no existían los ordenadores personales. Pero amigo, tú sí puedes subirte a la revolución de las VPN, como NordVPN, el patrocinador de este vídeo. Por ejemplo, a veces me pasa que me meto en mi plataforma de confianza y me encuentro con mensajes como este. Vaya, voy a traer a cenar a mi novia a casa y resulta que los amigos de Netflix han decidido que no podemos ver Loca Academia de Policía en mi país. Mi película favorita de cuando tenía 7 años. Pues esto tiene fácil solución. Con NordVPN cambio mi ubicación virtual a otro país y... ¡ja! No hace falta ser hacker para evitar pagar por un servicio y que encima me digan que no puedo ver lo que me apetece. Así que, si te interesa algo así, suscríbete a esta VPN y tendrás 4 meses gratis con este enlace. Muchas gracias a NordVPN por hacer posible este vídeo y a vosotros por estar ahí. Y aunque el Concilio Vaticano II no trató el tema de las VPNs, en medio de este torbellino de cambios, este joven recién ordenado comenzaría a escalar a una velocidad de vértigo. Nadie podía sospecharlo, pero acabaría viendo un papa argentino, el primer papa de América. Durante estos primeros años de sacerdote, simpatizó y colaboró con la Guardia de Hierro, una asociación izquierdista que buscaba la vuelta de Juan Domingo Perón, el influyente político que había gobernado el país durante 10 años y que se había exiliado tras un golpe de Estado militar. Así que, en estos años, Argentina vivía bajo una serie de dictaduras militares de derechas y con la presión de los grupos de izquierda que querían el retorno de Perón. Estamos en los años de la Guerra Fría y Estados Unidos apoyaba a cualquier dictadura de derechas en América, ya que sospechaba, que temía que los gobiernos de izquierda se acercaran a la Unión Soviética. Y esto tuvo terribles consecuencias. Argentina era la única democracia de la región, pero esto no duraría mucho. En 1976, un golpe de Estado convirtió a Argentina en una dictadura más. Fue un tiempo especialmente difícil. La dictadura militar, la violencia política, la represión, los secuestros y las desapariciones eran parte de una realidad cotidiana. En varias ocasiones protegió a sacerdotes perseguidos, ofreció refugio e intercedió en silencio. Jorge Mario no buscaba aplausos, pero tampoco se quedó inmóvil. Sus gestos de ayuda a perseguidos por ideología política y su negativa a alinearse con ningún extremo ideológico hablan de alguien que optó por un camino intermedio, que permitiera la reconciliación. Terminada su primera etapa, pasó años de retiro espiritual y reflexión profunda. Vivió en Alemania un tiempo y en 1980 comenzó su etapa como rector del Colegio Máximo en San Miguel, donde se dedicó a formar a nuevas generaciones de jesuitas.
En esos años profundizó su pensamiento y consolidó su estilo. Sencillo, directo y con una fuerte conexión con el pueblo, especialmente con los pobres. La dictadura terminó en 1983 y Argentina volvió a la democracia. A finales de la década, su vida dio otro giro inesperado. Fue apartado de sus funciones de liderazgo en la Compañía de Jesús. Algunos lo veían como demasiado conservador, otros como demasiado liberal y otros como demasiado independiente. Y la realidad es que quitándole de los puestos de responsabilidad, le estaban castigando por ser demasiado liberal. Tenemos que entender que a partir de 1970 el catolicismo estaba sufriendo una enorme transformación. A pesar de los cambios llevados a cabo en el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica no se estaba adaptando al ritmo de los tiempos. Las iglesias se estaban vaciando, especialmente en Europa. Cada vez había menos católicos practicantes, mientras que el número de agnósticos aumentaba. Y al catolicismo le estaba pareciendo competencia. En América Latina, una zona católica desde hacía siglos, estaban multiplicándose las comunidades de cristianos protestantes, como los evangélicos o los adventistas. Y además había surgido la teología de la liberación, una corriente del cristianismo que se preocupaba especialmente por los pobres, pero que era acusada por los sectores más conservadores de ser marxista, es decir, comunista. La teología de la liberación estaba cuajando especialmente bien en América Latina, al igual que los movimientos protestantes. La Iglesia Católica perdía fieles, mientras su competencia los ganaba. Jorge Mario no era, ni mucho menos, partidario de la teología de la liberación, pero tampoco pertenecía a la rama más conservadora de la Iglesia. Y en este contexto, muchos sacerdotes católicos de Latinoamérica se estaban dando cuenta de que había que preocuparse menos por los pecados y la penitencia y más por mejorar el modo de vida de los pobres. Uno de estos sacerdotes era Antonio Carracino, el arzobispo de Buenos Aires, quien en 1992 lo llamó para ser su obispo auxiliar. Jorge Mario Bergoglio aceptó, dejando atrás su vida jesuita como formador para entrar al mundo episcopal, más jerárquico y expuesto. Muchos lo vieron como una figura de perfil bajo, pero nadie imaginaba que, con su sotana gastada y sus zapatos sin brillo, se preparaba para un destino mucho mayor. El jesuita silencioso estaba a punto de convertirse en pastor de multitudes. Había que dar la batalla a las otras ramas del cristianismo, volviendo a los orígenes, acercándose a los pobres, no a la burguesía, criticando a los poderosos y las condiciones de vida de miseria, cuando resulta que la Iglesia se había acomodado en congraciarse con el poder, sin criticarlo. En 1998, tras la muerte del cardenal Carracino, Bergoglio fue designado arzobispo de Buenos Aires. Desde ese momento se volvió una figura clave no solo en la iglesia local, sino también en la vida pública de Argentina. Su estilo contrastaba con el de muchos líderes religiosos de la época. Vivía en un pequeño departamento, no en el palacio arzobispal. Se trasladaba en autobús y en el subterráneo, rechazando autos oficiales. Preparaba sus propios discursos, caminaba por las villas miseria y celebraba misa en capillas humildes. Quienes lo conocían bien decían que tenía una memoria prodigiosa para los nombres y una sensibilidad especial para escuchar. Durante los siguientes años denunció la exclusión, la corrupción, la trata de personas y la deshumanización del sistema económico. Sus homilías, aunque breves, eran punzantes. Criticaba la globalización de la indiferencia mucho antes de que esta expresión se hiciera famosa. Sus palabras incomodaban tanto a sectores conservadores como a ciertos grupos políticos que históricamente habían sido cercanos a la Iglesia. Era firme en sus convicciones morales, como por ejemplo contra el matrimonio entre personas del mismo sexo o contra el aborto, pero también abierto al acompañamiento pastoral sin juicios lapidarios. No etiquetaba,
no condenaba. Era liberal, pero vamos a ver, liberal para los estándares de lo que es la Iglesia. En 2001 fue nombrado cardenal por Juan Pablo II. El de cardenal es el segundo cargo más alto que se puede alcanzar en la Iglesia Católica, solo superado por el de Papa. Ser elegido cardenal significa que votarás en el siguiente cónclave papal y también aumenta las posibilidades de acabar siendo elegido Papa. Durante los años siguientes, Francisco continuó ganando prestigio dentro de la Iglesia Católica, mientras los templos se seguían vaciando, y se hacía cada vez más evidente que hacía falta un nuevo enfoque, algo que lograra, al menos, ralentizar la masiva pérdida de fieles que el catolicismo estaba teniendo. Y entonces, en febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI anunció que se retiraba. Habría un nuevo cónclave, y el cardenal Jorge Mario Bergoglio estaba entre los 115 cardenales que se reunieron en la Capilla Sixtina. Lo que el mundo no sabía es que habría un papa argentino. En este gráfico puedes ver de dónde venían los 115 cardenales que se reunieron en 2013. 11 de África, 11 de Asia, 33 de América y 60 de Europa, de los cuales ni más ni menos que 28 eran italianos. Como ves, en esta distribución la historia tiene un peso importantísimo. Por eso Europa aporta tantos cardenales, e Italia aporta incluso un número aún más desproporcionado. Pero esto está cambiando poco a poco, y en los nuevos cónclaves cada vez hay más cardenales de otros continentes. Bergoglio, con su estilo austero, su trayectoria entre los pobres y su reputación de integridad, empezó a ganar apoyos silenciosos. En apenas 5 votaciones fue elegido como el nuevo papa. Aceptó y cuando se le preguntó qué nombre tomaría, eligió algo que dejó a todos en silencio: Francisco, en honor a San Francisco de Asís, un santo famoso por su voto de pobreza. Nunca antes un papa había llevado ese nombre. Cuando el nuevo papa salió al balcón de San Pedro, su sotana blanca era sencilla, sin capa ni ornamentos. Tampoco llevaba una cruz de oro. En apenas unos minutos quedó claro: había comenzado una nueva etapa. Pero a ver, tampoco nos volvamos locos. Era un papa, un religioso, el líder con una institución de 2000 años de antigüedad. ¿Iban a cambiar algunas cosas? Sí, pero tampoco iba a poner la institución patas arriba. En la Iglesia los cambios son muy lentos y cuestan décadas. Una de sus primeras grandes decisiones fue reformar la Curia romana, ese complejo entramado burocrático que gobierna la Iglesia desde Roma. Creó un consejo de cardenales de distintos continentes para asesorarlo y comenzó a descentralizar el poder. También intervino el Instituto para las Obras de Religión, el llamado Banco Vaticano, envuelto en escándalos financieros desde hacía décadas. Pero sus formas no solo fueron estructurales, sino, sobre todo, espirituales y pastorales. Francisco puso en el centro del mensaje pontificio la misericordia, la acogida, la opción por los pobres y la ecología. En 2015 publicó la encíclica Laudato Si, un documento de fuerte contenido ambiental en el que hablaba del grito de la tierra y de los pobres. Y pedía una conversión ecológica global para cuidar de nuestra casa común, la tierra. Fue muy bien recibida por los sectores más progresistas, pero también incomodó a sectores conservadores que no esperaban un papa hablando de cambio climático, contaminación y justicia intergeneracional. Francisco también sacudió las aguas con su manera de hablar sobre los temas sociales más delicados. En 2013, apenas meses después de asumir el cargo, pronunció una frase que dio la vuelta al mundo al decir: ¿quién soy yo para juzgar?, refiriéndose a personas homosexuales que buscan a Dios con sinceridad. No cambió la doctrina, pero sí el tono. Y ese nuevo tono, más abierto y compasivo, generó entusiasmo entre muchos fieles.
y también críticas. De hecho, su pontificado ha estado marcado por fuertes tensiones internas. Algunos sectores conservadores lo acusan de relativista, de promover la confusión doctrinal y hasta de poner en riesgo la unidad de la Iglesia. Varios cardenales se le han opuesto abiertamente. Otros, en cambio, lo ven como el pastor que la Iglesia necesitaba, dispuesto a salir de los palacios y a caminar por las calles del mundo. Uno de los desafíos más complejos de su pontificado ha sido el manejo de los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia. Francisco ha tomado medidas importantes. Estableció comisiones, endureció protocolos y se ha enfrentado a obispos encubridores. Sin embargo, no ha estado exento de críticas por ciertos silencios, demoras y contradicciones. En algunos países, como Chile o Estados Unidos, sus decisiones han sido revisadas y corregidas bajo presión. Él mismo ha reconocido errores, pidiendo perdón públicamente más de una vez. En una institución como la Iglesia, con decenas de miles de miembros y donde muchos han actuado con total impunidad durante décadas, es muy difícil enfrentarse a los depredadores sexuales aun siendo el líder, el Papa. Unos quieren que todo siga igual y otros lo que quieren es que no se airen los trapos sucios porque dañarían la imagen de la Iglesia. Tras algo más de una década, el Papa Francisco transformó el estilo, el lenguaje y la percepción pública del papado. No ha cambiado el dogma, pero sí la manera de habitar el poder. Sus gestos, como lavar los pies de presos, han cambiado la forma en que muchos ven al papado. Así que, ¿cuál ha sido el impacto del Papa Francisco? Pues al menos ha iniciado un cambio en la forma en la que la Iglesia se comunica con los fieles y con el mundo. Una Iglesia más humilde, una Iglesia que ya no busca estar tan cerca del poder, sino acercarse a los que necesitan a Dios. Pero, ¿esto ha funcionado? Pues la respuesta es que sí y que no. Y este nuevo enfoque también ha creado nuevos problemas, nuevas fracturas. Las iglesias se siguen vaciando, ya no solo en Europa, sino también empieza a suceder en Latinoamérica, donde la religión ya no se vive tan intensamente como hace 40 años. El nuevo enfoque no ha logrado atraer a nuevos fieles. En este sentido, ha fracasado. Pero sí ha servido para limpiar una imagen cada vez más sucia que muchos tenían de la Iglesia. La Iglesia de las riquezas, del oro y de los excesos que nada tenía que ver con el mensaje de caridad y humildad que daba un pescador crucificado hace 2000 años. Y, precisamente, quienes más han valorado los gestos de Francisco son aquellos que no son creyentes. La rama más conservadora ha visto que estas nuevas formas eran una locura. ¿Una iglesia preocupándose del medio ambiente? ¿Una iglesia abandonando el boato y las tradiciones centenarias? ¿Una iglesia que habla de las condiciones materiales y no de hacer penitencia por pegar? Todo esto les suena terriblemente mal. Y llevamos ya unos años viviendo una revolución conservadora. Una vuelta al conservadurismo más duro que podemos ver, por ejemplo, en Estados Unidos con su nuevo presidente. Es decir, el Papa Francisco está mejor valorado entre los que no son creyentes que en la rama dura del catolicismo. De hecho, la ultraderecha lo atacó mucho por, precisamente, defender la justicia social. Francisco ha dejado un importante legado que determinará el siguiente cónclave. Como todos los papas, ha elegido nuevos cardenales, pero en este caso, según se iba muriendo, iba nombrando otros nuevos. Hasta un total de 108 de los 135 que participarán en el siguiente cónclave han sido nombrados por él. Basta comparar de dónde venían los cardenales en el cónclave de 2013 y de dónde vendrán en el de 2025 para ver la enorme importancia que han ganado Asia y África y cómo Italia ha perdido relevancia. Está preparando el terreno para que su sucesor no sea un retroceso, sino una continuación, quizás con otro estilo, pero con la misma visión, una iglesia cada vez menos europea y más fiel al Evangelio. Si esto sucede o no, lo veremos pronto.
La batalla entre la iglesia más progresista y la más conservadora se librará en la Capilla Sixtina próximamente. De quién prevalezca dependerá el rumbo de la iglesia durante los 10 o 15 años siguientes. Quizás nos parezca mucho tiempo, pero es un parpadeo para los 2000 años de historia de la institución. Si este vídeo te ha gustado, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte. En el canal encontrarás otros muchos vídeos interesantes, así que te recomiendo echarles un vistazo. Muchas gracias por tu apoyo y hasta pronto.